Bendiga, amados hermanos. Les invito a que abra su Biblia en esta oportunidad a San Mateo capítulo 19, su versículo 6. Tenemos ahí la porción de la palabra en la cual vamos a hablar acerca de la unidad en el matrimonio. Es importante que hablemos algo acerca del matrimonio en esta noche. Leamos la palabra de Dios, Mateo 19, 6. Dice de la siguiente manera: Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La unidad en el matrimonio. Hermanos, el tema sobre el matrimonio es un tema intenso, que en pocos minutos no podemos terminar de darlo. Nos llevaría mucho tiempo. Sin embargo, los minutos que vamos a estudiar en esta noche espero sea de gran bendición para todos los hogares, especialmente para los esposos y las esposas, y también para nuestros jóvenes que deben de saber, hermanos de la Iglesia Vida Abundante, algo acerca de la unidad del matrimonio, porque para ellos va a llegar el día en que se van a unir en el santo estado del matrimonio. Se dice, hermanos, que de cada 12 matrimonios en el mundo, 6 se han disuelto con el divorcio. 4 están a punto de destruirse con el divorcio. Están a punto, digo, porque algunos quizás ya en su hogar viven separados, pero solamente por el amor de las cosas, de la casa, del terreno, del dinero y también de los hijos. Hay mujeres que dicen, por amor a mis hijos o por amor a las cosas que él tiene, yo no lo he dejado. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no le tiene amor al esposo, que solamente está ahí por una necesidad económica o material. Entonces ya es un matrimonio que está a punto de destruirse. Y 2 son los que han llegado a la cumbre más alta de un matrimonio feliz. 2 de cada 12 matrimonios en el mundo han llegado a la unidad del matrimonio feliz. Ese es el matrimonio modelo. Ese es el matrimonio que Dios quiere que haya, especialmente en su iglesia. Pero sí es triste decirlo, que cada día hay separaciones. Tal vez porque el esposo ya no ama a su esposa o porque la esposa ya no respeta al esposo. Tenemos, por ejemplo, en Efesios 5:33 lo que el apóstol San Pablo le dice a los matrimonios. Dice Efesios 5:33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quizás, hermanos, porque el hombre ya no ama a su mujer y tal vez ama a otras mujeres extrañas fuera del matrimonio, es que se está perdiendo ese matrimonio, se está destruyendo ese matrimonio. O otra cosa puede ser también porque la esposa no respeta al esposo. Hay dos cosas muy importantes que debemos de notar aquí, que son como enemigos del matrimonio. Y sobre todo sabemos que hay un enemigo que se llama Satanás, que quiere matar, quiere robar, quiere destruir los matrimonios. Solamente Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia debe de existir en cada matrimonio que en verdad está viviendo la unidad del mismo. Por esa razón el Señor Jesucristo habló de la unidad en el matrimonio en el versículo que ya leímos, San Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, dice, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Cuando dice que ya no son más dos, sino una sola carne, se refiere, hermanos, que en el matrimonio debe de haber unidad. El cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a la mujer.
Vamos, hermanos, en el texto nuevamente de San Mateo 19:6, la segunda parte dice: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es que, hermanos, el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. No se trata de matrimonios por contrato como lo hacen en algunos países en el mundo, de que se ponen de acuerdo para vivir 1 año, 2 años o 6 meses. Si no viven bien, pues se divorcian y cada quien busca a su pareja. Eso no lo estableció Dios. Aquí dice que solamente la muerte puede separar a un matrimonio. Así que por eso un licenciado en teología que ya está con el Señor, de apellido Orozco, hace muchos años, él decía, cuando daba consejos acerca del matrimonio, decía: antes que te cases, abre bien los ojos, después ciérralos bien, porque en realidad, hermanos, el matrimonio es una sola vez hasta que la muerte pueda separar bien al hombre o a la mujer. Pero, hermanos, cuando vamos a este tema, la unidad en el matrimonio, veamos aquí un punto. Yo creo que ahí vamos a concluir en esta oportunidad, solamente hablándoles de un primer punto. La unidad dentro del matrimonio es la base para que esté funcionando bien. Es que si usted quiere que su matrimonio funcione bien, hay que tener y hay que guardar la unidad en el matrimonio. Recordemos que el matrimonio es institución divina de Dios. Por ejemplo, ahí en Génesis capítulo 1, versículos 6, 26 y 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también creó a la mujer. Por eso dice ahí: varón y hembra los creó Dios. No creó varón y varón o mujer con mujer, sino varón y hembra. Y luego viene ahí la unidad. Primero tiene que ser Dios. Segundo tiene que ser el varón. Y tercero tiene que ser la mujer. No quiere decir que la mujer en ese sentido sea inferior, de ninguna manera, porque fue creada también a la imagen y semejanza de Dios. Lo único que tenemos que entender y saber, hermanos, es el orden cronológico en que Dios hizo el matrimonio. Es una unidad en forma cronológica. Por ejemplo, el apóstol San Pablo, allá en 1 Corintios 11:3, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Aquí, hermanos, el apóstol San Pablo estaba enseñando un gran principio a los corintios, y les estaba diciendo que la cabeza de todo varón es Cristo. Quiere decir que Cristo está sobre mí, si quiero aplicar ese ejemplo en mi vida. Y yo estoy de acuerdo. Yo soy feliz que Cristo sea el jefe en mi vida, el que me guía, el que me cuida, el que me sustenta. Yo no me peleo por eso. Yo tengo que estar sumiso a la voluntad de mi Cristo. Pero también dice ahí que la cabeza de la mujer es el hombre. Es un privilegio para la mujer que esté sumisa a su esposo, buscando la voluntad de Dios en el matrimonio. Y luego dice: y Dios la cabeza de Cristo, en el sentido, hermanos, de que Cristo se sometió a su Padre Celestial, tomando el lugar nuestro para morir en la cruz del Calvario. Él vino del cielo haciendo la voluntad de Dios para que muriera en la cruz del Calvario. Y Él fue obediente a su Padre Celestial. Él fue sumiso a la voluntad de Dios, porque Él se entregó voluntariamente. Ahí mostró la sumisión a su Padre Celestial. Pero si vamos ahí a Efesios 5, abra su Biblia ahí a Efesios 5, tenemos otro pasaje que nos habla de este orden. En Efesios 5, 23 al 25, la palabra de Dios dice así: porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice ahí que el marido es cabeza de la mujer, pero ahora dice que Cristo es cabeza de la iglesia. No solamente es cabeza del varón, sino Cristo es cabeza también de su pueblo, de su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es el Salvador de la iglesia. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero tiene que ver con aquello que es bueno. La mujer tiene que estar sumisa o sujeta al esposo en todo aquello que va a contribuir para el bien del matrimonio. Y el versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es realmente un acto sacrificial. El esposo tiene que amar sacrificialmente a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por eso, amados hermanos, Dios manda a los que están unidos en matrimonio que vivan, número 1, en unidad espiritual, número 2, en unidad material, número 3, también en mucha unidad con el contacto de la comunicación. Muchas veces porque no hay comunicación entre el esposo y la esposa es que vienen los problemas y viene el destructor y se mete y pone la cizaña y por eso cuántos hogares se han destruido. Entonces hay que tener ese contacto de comunicación. Hay que interactuar, mis queridos hermanos, en el matrimonio con su pareja y especialmente cuando vienen tiempos de crisis, tiempos difíciles, hay que tener no solamente esa comunicación entre esposo y esposa, sino también juntos buscar al Señor, juntos para orar a su Dios y Padre, quien dará la solución a todas sus luchas, a todas sus necesidades. Cuando vienen pobrezas, cuando vienen enfermedades, tenemos que recordar que en el matrimonio, a usted no se le ha olvidado que se hicieron algunos juramentos cuando el pastor les dijo, ¿está usted dispuesta y dispuesto a amar a su esposa hasta que la muerte los separe? Usted dijo, sí, Señor. ¿Está dispuesto a amarlo y a servirle y a vivir juntos en tiempo de necesidad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de pobrezas y en tiempo de riquezas? Usted dijo, amén. Entonces hay que cumplir ese pacto que se dio en el matrimonio en el principio. ¿Qué tal, hermanos, cuando el esposo sale de viaje, por ejemplo? Y si es por un viaje de trabajo, la esposa no puede acompañarle. Entonces la esposa tiene que someterse en quedarse en casa. Si hay familia, cuidar a los hijos. Orar por el esposo que salió a trabajar lejos. Tal vez hacerle una llamadita para preguntarle cómo está. Pero qué tal cuando regresa el esposo en la tarde, en la noche o a los 2, 3 días. ¿Cómo lo recibe usted, amada hermana? Está preparada con su cafecito, con su cenita, y si viniera muy tarde se levantaría usted o se levanta a la medianoche, a la 1 de la mañana a darle su comida y tal vez hasta con su agüita caliente para que se bañe. Miren, la mujer es clave en el matrimonio. Si la mujer ama a su marido, tiene que mostrarlo a través de un sacrificio también. Si el hombre ama a su mujer, tiene que mostrarlo a través de un sacrificio también. Y de esa manera, ¿cómo el enemigo no se va a poder meter? Aunque el enemigo luche y trate de poner trampas en el matrimonio, pero Dios estará en ese matrimonio cuando hay unidad. Porque la unidad dentro del matrimonio es la base para que todo funcione bien. Y quiero concluir con Mateo, busque ahí Mateo 12:25. Dice así la palabra del Señor. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. La segunda parte, y toda ciudad dividida
contra sí misma no permanece. Entonces, hermanos, si nosotros cambiamos un poquito el pensamiento y decimos, todo matrimonio dividido contra sí mismo es asolado. Eso tendría que ser así. No dice ahí, es a su lado. A su lado debe de estar el matrimonio, ella o él. Cuando se vive en unidad, hay armonía y no puede haber división. Y toda ciudad dividida contra sí misma no permanece. Y recordemos que la división no es de Dios. La división, amados hermanos, es de Satanás. Así que usted por ningún motivo no debe de darle lugar a Satanás que divida su hogar, que usted sea parte de la unidad, que usted comience a pelear, a enojarse y a hacer problemas en el matrimonio. Busque a Dios, busque la paz para que le vaya bien, para que nos vaya bien a todos. Hagamos eso, mis queridos hermanos, porque la división viene de nuestro gran enemigo acérrimo que es Satanás. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque la unidad dentro del matrimonio es la base para que nos vaya bien en el mismo. Así que adelante con Cristo primeramente, y que todas las cosas en su matrimonio sean para honra y gloria de Dios y para felicidad del esposo y de la esposa. Que el Señor nos bendiga, y en una próxima oportunidad vamos a seguir con este tema, mis amados hermanos. Por hoy les deseamos una buena noche. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.